Saludos amigos y amigas, bienvenidos a esta sexta sesión de la serie 7 verdades bíblicas que todo ser humano debe saber. Estamos muy contentos de llegar a esta etapa, la sexta sesión ya. Agradecemos a Dios y le agradecemos a ustedes también que han participado y han tomado el tiempo para escuchar estas verdades bíblicas. Agradecemos a los que también nos acompañan hoy por primera vez y les damos una cordial bienvenida. Les recordamos a todos que los enlaces a los estudios anteriores, a los 5 estudios anteriores, están aquí en este canal Verdades de Esperanza a su completa disposición para que usted los vuelva a analizar, los vuelva a revisar y también que los comparta. Le agradecemos si usted se suscribe al canal y también activa las notificaciones para recibirlas cuando se hacen nuevas publicaciones. Bien, hoy vamos a analizar la que es probablemente la más importante y la más grande de todas las verdades bíblicas contenidas en la palabra de Dios. Pero antes de entrar en ella, es importante que recordemos que lamentablemente usted y yo nacimos en un mundo corrompido y dañado por el pecado, y que por consiguiente nacimos siendo pecadores. Eso es malo, usted y yo no tenemos la culpa, pero sí tenemos que hacer algo para buscar solución a esa situación. Y eso es lo que vamos a resolver hoy a través de la palabra de Dios. Pero como les decía, la palabra de Dios en Romanos 5:12 afirma lo que acabamos de decir en los siguientes términos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al vivir en un mundo corrompido, el hombre se ha preocupado y ha tenido interés en buscarle solución a las tristezas humanas. Desde muchos siglos se ha buscado, y seguramente usted habrá escuchado, la famosa fuente de la eterna juventud. Y por muchos siglos se ha movido una leyenda en torno a ese tema. Y por el siglo XVI se rumoraba que en el Caribe había un lugar lleno de riquezas, de bienestar, y que allí estaba la fuente de la eterna juventud. Una fuente de donde cualquiera que bebiere de ella iba a terminar, por ejemplo, con su envejecimiento, con sus tristezas, con su sufrimiento y también, por supuesto, con la muerte. Por eso es que se le llama la fuente de la eterna juventud. Por allá por el año 1513, uno de los colonizadores españoles, Ponce de León, se propuso la tarea de encontrar esa fuente de la eterna juventud y se embarcó y zarpó hacia las islas del Caribe, donde se decía que estaba una isla que contenía esas riquezas y contenía esa fuente. Sin embargo, sin saberlo, como ocurrió con varios de los colonizadores, con el mismo Cristóbal Colón, Ponce de León llegó no al Caribe exactamente, sino a las costas de la Florida en Estados Unidos. Y por allí empezó su búsqueda, que por supuesto no encontró. Él llegó a un lugar que hoy se conoce con el nombre de San Agustín, en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Si usted hoy llegara a visitar San Agustín, se va a encontrar con la llamada Fuente de la Eterna Juventud. Pero hoy en día es un lugar más bien turístico, donde la gente va a recordar aquel emprendimiento que hizo Ponce de León y que no logró. Y ahí está la fuente, en la ciudad de San Agustín, y la gente puede beber de ella, pero la gente que bebe de esa fuente, ¿sabe qué? Sigue envejeciendo, sigue teniendo sufrimiento y tristezas, el cabello se le sigue poniendo blanco y al final también terminan muriendo. ¿Por qué? Porque el pecado sigue su curso en la vida del ser humano. La gente todavía enferma, sufre y muere. Y allí vemos que la consecuencia máxima, como lo estudiamos el día de ayer, sigue siendo la muerte del ser humano, el sufrimiento que lo antecede y finalmente la muerte. Y dice Romanos 3:23, para que lo tengamos claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no olvidemos que la consecuencia principal y más trágica del pecado es la muerte. Y San Pablo lo confirma en el libro también de Romanos, capítulo 6, versículo 23, en la primera parte donde dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesús se lo dijo a Adán en el jardín del Edén, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 19. La palabra de Dios en Génesis 3:19 registra lo siguiente, que Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Saben, el pecado tiene otra consecuencia negativa y nefasta que va acompañada de la muerte, y es que nos separa de Dios. Isaías 59:2 nos advierte lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pecado, y eso es antes de que uno muera, por supuesto, el pecado nos separa, nos aleja de Dios y de las bendiciones que Él tiene reservadas para cada uno de nosotros, y por supuesto nos limita el acceso a la bendición más grande, suprema y final, que es la vida eterna. Ahora, ¿podemos los seres humanos resolver el problema del pecado? ¿Qué piensa usted? ¿Será que nosotros, por nuestras propias fuerzas y esfuerzos, podemos darle solución a esta situación? Pero mire lo que dice Jeremías 2:22, donde se nos da respuesta a esta pregunta. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dice el profeta, aunque te laves con lejía. Saben, yo me tomé el tiempo y busqué la definición de lejía. El diccionario dice que es un líquido corrosivo y transparente, de olor muy fuerte, formado por una disolución de sales alcalinas que se emplea para blanquear la ropa y desinfectarla. Y aquí, con esta analogía, lo que el profeta trata de decirnos es que a pesar de que nosotros hagamos cualquier esfuerzo, no podemos quitar por nosotros mismos la mancha del pecado. No podemos limpiar nuestro corazón de maldad y nuestra mente de pecado. Pero entonces, ¿será que es imposible eliminar el pecado? Bien, esa respuesta la vamos a encontrar hace un momento. Y aquí yo hago un paréntesis para, fortalecer esta idea de nuestra necesidad. Satanás hizo un gran daño cuando introdujo el pecado en esta tierra. Y esta es la sexta gran verdad que vamos a estudiar en esta tarde, en esta ocasión. La solución de Dios al problema del pecado y el camino hacia la vida eterna. Porque es nuestro interés de que juntos nos preparemos para el pronto regreso de Jesús, asunto que analizamos en la primera de estas sesiones. Y que cuando estemos con el Señor podamos vivir con Él para siempre, una vida feliz, plena y libre de todos los sufrimientos que vemos hoy en el planeta Tierra. Bien, pero ¿cuál es la solución entonces que Dios plantea al problema del pecado? La solución está descrita en el que es tal vez el versículo más conocido y más famoso de las Sagradas Escrituras, Juan 3:16. Y yo le voy a agregar el 17. Juan 3:16 y 17 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué gran amor el de Dios, apreciados amigos. Dice la palabra de Dios que Él envió a su Hijo a este mundo, siendo Jesús el príncipe, el rey de las cortes celestiales. Y Romanos 5:8 también lo describe de una manera extraordinaria. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no teniendo ninguna culpa y siendo nosotros los culpables, Cristo decidió morir por cada uno de nosotros. Hay muchos versículos, pero estos dos versículos revelan el mayor amor, el mayor regalo, la mayor recompensa, el mayor sacrificio que alguna vez haya sido hecho en favor de los seres humanos. Revela la increíble noticia del amor salvador de Dios, del amor salvador de su Hijo Cristo Jesús, quien nos ha provisto de la salvación eterna. Es un gran amor, ¿cierto? Cristo murió por cada uno de nosotros. Jesús no tenía por qué morir, porque Él no era culpable de nada, pero lo hizo por amor hacia cada uno de nosotros. Lo hizo por amor a usted, lo hizo por amor a mí y por amor a todos los seres humanos. Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, también define su misión. Lucas escribió de Jesús lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué interesante, ¿no? Nos habíamos perdido, nos habíamos desviado. Y es así, Adán y Eva y toda la humanidad, al desobedecer a Dios,
nos desviamos del propósito que Él había establecido para nosotros, y Jesús vino entonces a rescatarnos. Ahora podemos preguntarnos, ¿y cómo nos salva Jesús? Bueno, ayer analizábamos y estudiábamos con base en la Biblia también que el pecado y el engaño fue introducido en el planeta Tierra y en la vida de los seres humanos por Satanás. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, él allí les dijo una gran mentira. Se entabla un diálogo entre Eva y la serpiente, y Eva le dice, es que Dios nos ha dicho que de este árbol, del fruto de este árbol no podemos comer, y porque el día que lo hagamos vamos a morir. Y Satanás le dice a Eva tajantemente, no moriréis. Claro, el diálogo continúa, pero cuando Satanás le dice a Eva, no moriréis, le dijo dos grandes mentiras. La primera de ellas es que no iban a padecer sufrimientos y muerte. Y en efecto, pareciera que era así, porque Adán y Eva no murieron inmediatamente. Pero saben que la Biblia, en el libro de Génesis, más adelante de este incidente, relata que Adán finalmente murió a la edad de 930 años. Pero hay una mentira mayor, y es que Satanás, al decirle que no iban a morir, les dijo que no iban a morir eternamente. Y en realidad sí iban a morir eternamente, porque habían desobedecido el pacto y la ley que Dios había establecido para este mundo que había creado y para todo el universo. Porque al colocar a Adán y Eva en el jardín del Edén, la idea de Dios era que el hombre viviese eternamente. De hecho, había un árbol de la vida allí, de cuyo fruto Adán y Eva comían de manera permanente. Y cuando pecaron, Dios los tuvo que sacar para que no estiraran, dice la Biblia, su mano y comiesen de ese fruto y vivieran eternamente de una manera pecaminosa. Entonces, ellos se condenaron cuando confiaron en el engaño de Satanás, se pusieron a disposición de él y quedaron a merced de la muerte eterna. Entonces, esos dos grandes mentiras vinieron con Satanás allí, porque era el propósito de Dios que el hombre viviese eternamente. Entonces el pecado nos arrebató la vida eterna. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo salvó Jesús lo que se había perdido? Bueno, debemos volver a Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Biblia señala que Dios dio a su Hijo, significa que lo entregó a la muerte, que lo entregó al sufrimiento, al padecimiento que debía sufrir el ser humano y no Cristo Jesús, una persona, un ser totalmente libre de pecado. Para rescatarnos de la muerte eterna, entonces Jesús abandonó sus privilegios como Rey de Reyes y Señor de Señores en el cielo y vino a esta tierra a morir. ¿Por qué? Porque se necesitaba el pago completo de la deuda, y ese pago solo era posible por uno que fuese sin pecado. Y saben que la Biblia asegura que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, vivió sin pecado. Eso significa que Jesús, en el mismo terreno en que vivimos tú y yo, vivió, pero sin una sola mancha de pecado, ni siquiera un mal pensamiento, es decir, se mantuvo fiel y leal a Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15. Dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Interesante, Jesús era el único porque era sin pecado. Al morir, Él estaba cubriendo el costo que cobraba la ley por el pecado del ser humano. Al vivir sin pecado, Jesús no merecía la muerte, porque no era culpable, Él no había pecado, pero murió por amor a nosotros y así pagó nuestra deuda. Isaías 53, los versículos del 3 al 7, nos describen los padecimientos del Mesías. Vamos a leer Isaías 53. Isaías 53, 3 al 7, hablando de los padecimientos a los que se sometería a Cristo Jesús en esta tierra, dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por abatido, por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús padeció lo que usted y yo debíamos padecer. Y primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, señala: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Sí, apreciado amigo, así es como Isaías el profeta y Pedro el apóstol nos relatan que fue la muerte de Jesús para expiar los pecados del ser humano. Es decir, se sometió a una serie de crueldades y también de sufrimientos sin necesidad y sin merecerlo, para que usted y yo tuviésemos acceso a la vida. En otras palabras, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario expía los pecados suyos y los míos. ¿Sabe usted qué es expiar? Expiar es pagar la culpa o el castigo por haber cometido un error, un pecado o un delito. Y Jesús expió las nuestras sin haber cometido esos pecados y esos delitos. Maravilloso nuestro Dios y nuestro Salvador. Murió por nosotros, nos dio la salvación y la vida eterna, querido amigo. Eso es una noticia extraordinaria y excelente para usted y yo, que estamos necesitados de un Salvador, que deseamos vivir eternamente en paz y felicidad. Esta es la buena noticia. Quiero que vayamos a primera de Pedro, capítulo 2, 24, donde también se nos dice acerca de Jesús, quien llevó él mismo vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, Jesús nos trae de la muerte a la vida, nos trae de la injusticia a la justicia, es decir, nos hace limpios de todo pecado. La muerte de Cristo Jesús expió, es decir, pagó la culpa que nosotros debíamos pagar. Con su muerte, Cristo hace justo al que es injusto. Es decir, Isaías, quien les habla, siendo totalmente injusto, siendo pecador, aceptando la muerte de Cristo Jesús como suya, se convierte en un justo. Es decir, paso de la injusticia a un plano de justicia. Porque 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Es decir, de la injusticia y de nuestros pecados, con la muerte de Jesús, nosotros delante de Dios pasamos a ser seres justos y santificados. Qué gran bendición que la salvación eterna, es decir, nuestra liberación del pecado, fue resuelta con la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero decirles rápidamente, en una síntesis, en qué consiste el plan de la salvación. Imagínense que un niño cae a un pozo. Seguramente su padre va a hacer todos los esfuerzos para sacarlo. Imagínense que un niño es secuestrado. Su padre va a hacer todos los esfuerzos, va a pagar todo lo que haya que pagar para rescatarlo. Bueno, eso fue lo que ocurrió con el ser humano. Satanás nos secuestró, nos metió en un pozo de desesperación. Pero Dios, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo, Cristo Jesús, para rescatarnos. Ese era el precio que se debía pagar. Y el cielo estuvo dispuesto a darlo por cada uno de nosotros. Nosotros, cuando pecamos, quedamos enfermos por el pecado. Pero Dios, como un buen Padre, tomó las medidas para librarnos, para sanarnos, para curarnos del pecado. El plan de salvar al hombre es un plan lleno de amor. Consistía en que Dios daba a su Hijo. El Hijo venía a buscar lo que se había perdido y Él daba su vida por el precio que nosotros debíamos pagar. Ahora bien, a pesar de que nos hemos extendido un poquito, necesitamos en este estudio hacernos algunas preguntas fundamentales, que son esenciales para entender y alcanzar la salvación. Y esa primera pregunta fundamental es la siguiente: ¿es la salvación algo que los seres humanos podemos obtener por nuestras propias obras? Bueno, la Biblia responde en Efesios 2, 8 y 9 de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense, interesante, no por obras para que nadie se gloríe. Y Juan 5:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La respuesta evidente, apreciado amigo y amiga, es que no podemos obtener o alcanzar la salvación por medio de nuestras propias obras. De hecho, eso sería algo injusto e inequitativo, porque quienes podrían hacer las mayores y mejores buenas obras, como en efecto ocurre, y eso no es malo, es los que tienen más recursos. Entonces, Dios no funciona así, y el plan de la salvación tampoco. No podemos ser salvos por nuestras buenas obras. Las obras buenas son importantes y son necesarias, y son el resultado de que Dios actúa a través de nosotros, pero ellas no nos dan acceso a la salvación y la vida eterna. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Evidentemente hay otro motivo o hay otro mecanismo para recibir la salvación. Somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? ¿Se ha preguntado usted qué es la gracia al leer Efesios 2, 8 y 9? Pues, mi escritora favorita, Ellen G. White, en el libro La maravillosa gracia de Dios, describe de la siguiente manera: la gracia es un atributo de Dios manifestado en favor de los seres humanos indignos. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Dios se goza en conceder su gracia a todo aquel que la anhela intensamente. Se allega a todos en términos de misericordia, no porque seamos dignos, sino porque somos totalmente indignos. Nuestra necesidad es el requisito que nos asegura que recibiremos este don. En otras palabras, la necesidad de salvación, la necesidad del rescate que tenemos nosotros, es lo que nos hace dignos para recibirla, o que nos hace, digamos, objetos de ese beneficio. Entonces somos salvos por gracia y no por nuestras buenas obras, porque en su amor Dios envió a su Hijo a pagar la deuda por nosotros. La otra pregunta fundamental que nos debemos hacer, y es la pregunta que hizo un carcelero al apóstol Pablo y a Silas allá en la ciudad de Filipos. Y la pregunta fundamental que ellos hicieron y que sigue resonando, y que es la pregunta que usted y yo nos debemos hacer hoy en día, es: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Porque la pregunta está registrada en el libro de Hechos capítulo 16:30, donde el carcelero, dice la palabra de Dios, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta es la pregunta más importante de toda esta serie que hemos tenido en esta semana. Es la pregunta más importante que usted y yo nos debemos hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el versículo 31 de este mismo capítulo de Hechos, capítulo 16, Pablo le da la respuesta al carcelero de Filipos en los siguientes términos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y nuevamente Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es simplemente recibir la gracia de Dios. Por eso no somos salvos por las buenas obras que hagamos. Somos salvos al creer en Cristo Jesús, al aceptarlo como nuestro Salvador. El plan de la salvación que Dios nos presenta y que nos provee es muy sencillo. Cualquier persona, prácticamente de cualquier edad y cualquier nivel académico o educativo, puede entenderlo. Sin embargo, a menudo se lo ha complicado de una manera que ha sido para muchos difícil comprender. Pero hay 4 pasos para recibir a Cristo Jesús, y yo te los quiero mencionar rápidamente en este momento. El primer paso es creer. Volvemos a Juan 3:16: para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primer paso, creer. Segundo paso, arrepentirse. La palabra de Dios en Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Debemos arrepentirnos también de nuestros pecados. El tercer paso es confesar. Primera de Juan 1:9 nos señala: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Y el cuarto paso consiste en recibir. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 4 pasos muy sencillos. Recibir la gracia significa creer en Jesús, significa creer que Él es suficiente para salvarnos, creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario paga nuestros pecados. En segundo lugar, arrepentirnos implica que debemos dejar con tristeza aquellas cosas que nos separan de Cristo Jesús, aquellas cosas que sabemos que son malas, que nos traen perjuicios a nuestra vida y a lo que está a nuestro alrededor. Es decir, debemos abandonar con tristeza el pecado. En tercer lugar, en estos pasos debemos confesar nuestros pecados. Una vez que nos arrepentimos, vamos a Dios con tristeza y le pedimos que perdone esas faltas que hemos cometido contra Él. Y Él será amplio y justo en perdonarlo. Y en cuarto lugar, tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Él está tocando la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Y sabes, Él no fuerza a nadie. Él no va a entrar si no le abres la puerta. Él toca y dice: si abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ese entrar significa dejar que Jesús more en nuestra mente, dejar que Jesús esté en nuestro corazón y que Él tome el control de nuestra vida y de nuestras decisiones. Dejar que Jesús entre a nuestra vida es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme a lo que está establecido en su santa palabra, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Vivir o dejar que Cristo viva en nosotros significa que nosotros le hemos entregado todo a Cristo Jesús. 4 pasos sencillos que nos llevan a la salvación y a la vida eterna, que nos liberan del pecado y que nos garantizan que aunque muramos aquí en esta tierra, cuando Jesús venga, como vimos en la primera sesión, cuando Jesús venga, resucitaremos y estaremos para siempre con el Señor. Este es el gran plan de la salvación que Dios ha establecido en su palabra. Un plan donde Cristo Jesús nos ofrece la salvación y la vida eterna. Y la tercera pregunta fundamental de estas que debemos hacernos entonces es la siguiente: ¿aceptas tú este gran regalo, este don de la salvación que Dios nos da de manera inmerecida para nosotros? ¿Aceptas a Jesús como tu Salvador personal? ¿Aceptas que Jesús tome el control de tu vida? Si es así, en esta tarde yo te invito a que te pongas en pie allí donde estás o a que levantes tu mano derecha. Yo no te estoy viendo y los que están acompañándonos tampoco. Esto es un asunto personal entre tú y Dios. ¿Aceptas tú a Jesús como tu Salvador personal? Si es así, yo te invito a que levantes tu mano derecha, a que te comprometas con Él, no conmigo, ni con tus familiares, ni con el pastor, ni con el sacerdote, no sé a dónde tú vas, que te comprometas con Dios y aceptes a Jesús como tu Salvador personal, que Él tome el control de tu vida, que Él sea quien te dirija, que Él sea quien habite en ti. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, mantén tu mano levantada mientras elevamos una plegaria a nuestro Dios. Te invito también a inclinar el rostro y a cerrar los ojos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos muchas gracias porque en tu palabra encontramos el camino a la salvación y la vida eterna. Encontramos los pasos para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque entendemos que nada de lo que nosotros hagamos puede limpiarnos de nuestros pecados. Solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias porque Jesús quiso venir por amor a nosotros a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, porque éramos nosotros quienes debíamos morir. Gracias porque Jesús murió nuestra muerte para darnos el privilegio y la oportunidad de vivir la vida a la cual solamente Él tenía derecho. Te damos gracias una vez más, Señor, porque es posible salir del pecado, es posible ser libertados. Ayúdanos a creer en esta gran verdad, porque ha sido dada para todos los seres humanos, pero solamente los que crean recibirán la vida eterna. Permite que cada uno de nuestros oyentes y de las personas que nos ven por este video reciban en esta tarde a Cristo Jesús en su corazón y lo acepten como su Salvador personal, de manera que seamos liberados del pecado, que vivamos una vida justificada en Cristo Jesús y que estemos listos para recibir la vida eterna cuando Jesús venga muy pronto en las nubes de los cielos a poner fin al mal y al pecado y al sufrimiento que hay en esta tierra. Permite que Jesús, oh Padre, tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón, y como dice Apocalipsis 3:20,
que lo dejemos entrar a nuestra vida y que sea Él quien nos dirija. Queremos pedir una bendición especial también para todos los que nos miran, de tal manera que tú los cuides y los bendigas espiritualmente, pero que también en este momento de crisis tú los cuides y los protejas, así como a sus familiares de este virus que está circulando, de este coronavirus. Y también, oh Padre, que en tu misericordia suplas cada una de sus necesidades. Gracias por todo y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los esperamos mañana a las 5 de la tarde para nuestra última sesión de estudio. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, Él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá.